Una importante instancia que nos convoca el día de hoy, que es para sancionar el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, un instrumento que viene a consolidar estructuras y medidas enfocadas a la adaptación, mitigación y resiliencia en torno al cambio climático. El plan aborda desafíos directos como reducir los gases de efecto invernadero, la necesidad urgente de preparar a nuestra región a los escenarios adversos que se generan a partir del cambio climático y todo lo que conlleva. Por eso es sumamente relevante que nosotros como institución rectora de la generación de políticas públicas en la región liderar el trabajo junto a la Seremía de Medio Ambiente. Es un trabajo que fue bastante arduo, donde se comprometieron diversas instituciones, la sociedad civil. Fue un trabajo bastante exhaustivo que da cuenta de los desafíos que tenemos el día de hoy como región y que este instrumento da a conocer el día de hoy. Así que voy a dejar con ustedes al Seremi de Medio Ambiente para que nos pueda dar una introducción respecto a cómo fue el proceso, cómo se va a estructurar la presentación y la instancia del día de hoy, y después vamos a ver los detalles con los profesionales que estuvieron a cargo del proceso. El gobernador regional se va a sumar en unos minutos y vamos a dar adelante el inicio de esta sesión ya con esta breve introducción. Muchas gracias, don Eric. Muy buenos días a todas y todos. Saludo en primer lugar a nuestro delegado presidencial, a nuestros compañeros Ceremis también de diversas carteras, al alcalde también de la comuna de San Carlos, a los representantes de la sociedad civil también que nos acompañan hoy día en este Comité Regional de Cambio Climático, el COREC. En esta ocasión en particular se va a someter a votación este instrumento, esta política pública que hemos impulsado e inició en septiembre del año 2024. Han pasado varios meses desde entonces, ¿cierto?, en un trabajo de elaboración de forma mancomunada, colaborativa entre distintos servicios públicos, pero junto también a universidades. También aprovecho de saludar que hay algunas también conectadas con quienes hemos colaborado. Hicimos talleres también de forma presencial en diversas comunas con el fin de tomar algunas sugerencias, opiniones de parte de la ciudadanía e incorporarlas en este documento que pusimos ahí algunas copias y pueden entonces comenzar a revisar. ¿Qué es lo que incluye este instrumento? Podrán ver varios detalles de información respecto de las vulnerabilidades que se presentan en nuestra región de Ñuble en torno a la disminución de precipitaciones que se proyectan para los próximos años, respecto de efectos de alguna forma más catastróficos que tal vez se pueden presentar y que ya hemos vivido algunos de ellos durante estos años, ¿cierto? Incendios forestales, por ejemplo, marejadas o lluvias también torrenciales que generan o pueden generar también en el futuro algunas inundaciones. Sequías, también heladas, sin duda son algunos pronósticos que se avecinan en este caso para los próximos años y se describen entonces cómo esto puede afectar en distintos rubros y en nuestro diario vivir. Este plan justamente busca proponer de alguna forma 16 medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para hacernos cargo entonces de cómo enfrentar todas estas vulnerabilidades que se han descrito. Podrán ahí ver entonces como algunos mapas y también el detalle de cada una de estas medidas. Estas medidas entonces incluyen fechas de cómo se van a cumplir, los responsables, financiamientos, por ejemplo, asociados a esto, y quiénes instituciones lideran o colaboran para avanzar entonces en este proceso de ejecución de este Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Yo quiero destacar que esto se enmarca en una ley, la Ley Marco de Cambio Climático, y por eso que la presencia de cada uno de nosotros como Ceremis, diversas instituciones que también estamos formando parte de este proceso, es esencial. Era muy importante tener un quórum en este proceso para poder validar entonces la aprobación final de este anteproyecto que ya fue sometido a consulta pública. Se incorporaron estas sugerencias de la ciudadanía, que es lo que se va a detallar en la siguiente presentación. Y solamente para finalizar, reiterar los agradecimientos. Estamos abiertos a poder discutir, aclarar cualquier duda de este proceso. Se está transmitiendo en vivo y grabando también esta sesión para conocimiento de todos y espero que sea una excelente jornada. Y ahora le damos el pase entonces al equipo, bueno, Susana y María Valentina Villota también, quienes también han formado parte de este proceso liderando distintas etapas.
Muchas gracias, Seremi. Entonces, continuando con la programación de la sesión del día de hoy. Sí, vamos a darle el espacio para el delegado presidencial para que pueda, ¿no es cierto?, darnos algunas palabras acerca de este proceso. La verdad es, primero, continuamos con el proceso de hoy día para poder terminarlo, la votación. Y sumarme, yo creo que es algo que todos estamos conscientes de que el cambio climático llegó, que lo estamos viviendo y tenemos que saber convivir con él. Así que bienvenido que haya un plan de acción y creo que es un desafío para los que van a continuar. Yo creo que una buena parte de los que estamos presentes nos quedan 10 días, más o menos, un poquito menos, o sea, sí. Así que es un desafío que el gobierno regional y las instituciones públicas que van a continuar y la sociedad civil es lo que les tiene que dar continuidad al trabajo que se ha realizado y creo que es relevante para la región. Muchas gracias, delegado, por sus palabras. Bueno, el objetivo que tiene la sesión el día de hoy, en primer lugar, es someter a votación la aprobación del proyecto definitivo Parque de Ñuble y también informar cuál es el procedimiento de la siguiente etapa que corresponde a la quinta en acuerdo favorable y resolución de aprobación. Respecto al proceso de votación, se les recuerda a los presentes que el decreto 15 del año 2023 establece la conformación y funcionamiento de los comités regionales para el cambio climático y los integrantes del COREC en Ñuble habilitados para votar son nuestro gobernador regional, delegado presidencial, Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Desarrollo Social y Familia, Seremi de Educación, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Obras Públicas, Seremi de Salud, Energía, Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Seremi de Transporte, alcaldes de las municipalidades de San Carlos, Coihueco y El Carmen y director de la ONG Oxxo. A continuación, el Seremi de Medio Ambiente nos hará una presentación breve acerca de este proyecto definitivo, ¿no es cierto?, que va a marcar la línea de acción contra el cambio climático en la región. Muy buenos días a todos y todas los presentes. Por favor, quienes están conectados remotos, si me pueden confirmar si ya visualizan la presentación. Alguien que esté conectado remoto, por favor, me pueda confirmar que están visualizando la presentación para poder dar inicio. Sí, se ve la presentación. Se ve. Muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación es un resumen ejecutivo del trabajo realizado durante la etapa actual, la cual se denomina proyecto definitivo. Comentar primero los antecedentes generales de esta etapa. Duración 45 días hábiles. Importante mencionar que hubo una ampliación, una prórroga de plazo que está permitida y estipulada dentro del reglamento de elaboración de los instrumentos de gestión climática, por lo cual se amplió por 23 días hábiles más, quedando finalmente los plazos como plazo de inicio el 24 de noviembre del año pasado y el término de la etapa actual hasta el día 2 de marzo del presente año. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo las acciones definidas en esta etapa? Bueno, el Comité Regional de Cambio Climático, a través de su equipo técnico asesor,
que como bien saben y ya lo hemos estado trabajando a lo largo de 2 años aproximadamente, son los principales colaboradores o coadyuvantes de este proceso. ¿Cómo se estructuró el trabajo realizado? Bueno, en la última sesión antes realizada, que fue a finales del año pasado, se definió una estructura de trabajo basada en la conformación de comisiones revisoras, ¿ya? Por lo cual se conformaron 4 comisiones revisoras según los siguientes sectores: agricultura y recursos hídricos, biodiversidad y turismo, poblaciones y bienestar humano, y reducción de riesgos y desastres. ¿Cuál es el hito que permite concluir y cerrar la presente etapa? Bueno, esto corresponde a la aprobación por parte de este comité, del COREC, al proyecto definitivo. Vamos a recordar brevemente cuál es la integración de las 4 comisiones revisoras. ¿Ya? La Comisión de Agricultura y Recursos Hídricos, bueno, está liderada, ¿cierto?, por la Seremi de Agricultura y los diversos servicios del agro, Infor, CONAF, INDAP, CNR, SARS. Está también, participó la LGA, la Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud, Educación, Seremi de Desarrollo Social, de Ciencias, Bienes Nacionales, Economía, INIA, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y CORE. En la de Biodiversidad y Turismo, la Seremi de Agricultura, de Medio Ambiente, Cernatur, Subpesca, CONAP, Seremi de Salud, Seremi de Educación, de Desarrollo Social, de Ciencias, Bienes Nacionales, Economía, Cernapesca, INIA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y CORE. En la de Poblaciones y Bienestar Humano, Agricultura, INDAP, Energía, Seremi de Transporte, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Seremi de Educación, Desarrollo Social también, Ciencias, Seremi de Economía y Seremi de Bienes Nacionales. Y en la última comisión revisora, que es de reducción de riesgos y desastres, tenemos a Seremi de Agricultura, CONAF, INEA, CENAPRED, Seremi de Salud, de Educación, de Obras Públicas, Seremi de Desarrollo Social y Familia, y finalmente la Seremi de Ciencias. También tenemos integrantes transversales a las comisiones revisoras, ya que fueron los representantes de los alcaldes de las 3 comunas inicialmente mencionadas, San Carlos y Hueco del Carmen, por supuesto también los representantes de la sociedad civil a través de la ONG Oxum y del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, representantes de las universidades y también la Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Todas estas organizaciones, servicios públicos, representantes de la sociedad civil fueron convocados a participar entonces del trabajo de elaboración del proyecto definitivo del pacto. Brevemente se resumen las jornadas de trabajo realizadas. Estas fueron durante los meses de diciembre y enero. Tuvimos 8 reuniones en las cuales se desarrollaron, bueno, las tuvimos presencialmente acá en este salón, nos estuvimos viendo largamente durante el periodo estival y bueno, también se habilitaron de manera remota. El objetivo era que la mayor cantidad, ¿cierto?, de integrantes de las comisiones pudieran participar. Así que estuvimos ahí reunidos trabajando arduamente en estas 8 reuniones y además hubo muchas otras más para ir después finiquitando ciertas acciones y tareas que se desarrollaron y se acordaron en cada una de estas reuniones. Solo mencionar que para cada una de estas sesiones se elaboró un acta, la cual será parte del expediente público que contiene todos los respaldos del trabajo realizado en este proceso. De manera concreta, ¿cuáles fueron las acciones, las tareas realizadas durante la etapa? Bueno, la primera fue analizar y categorizar las observaciones recibidas en la consulta pública del parque. Bueno, nosotros nos encontramos ahora en la etapa 4. La etapa 3 fue la consulta pública. Ya en esa etapa se recibieron 19 observaciones. Entonces nosotros teníamos que, primeramente, analizar dichas observaciones y entregar respuestas a ellas. En función de las respuestas y del análisis, hacer los ajustes pertinentes para ser incluidos en el proyecto definitivo. Esas 19 observaciones fueron analizadas
y desagregadas en 84 unidades de análisis, ¿ya? A las cuales se les otorgó una categoría, que son 4. Una es considerada en el anteproyecto o propuesta, que esto implica que los elementos de la observación ya están siendo considerados en el anteproyecto y se explica de qué forma están incluidos en la propuesta. La segunda categoría es no considerada y factible de incluir. Corresponde a observaciones que identifican elementos o aspectos relevantes que no están siendo considerados y que se estima factible de incluir en el proyecto propuesto. Claramente, esta clasificación de observación nos lleva a realizar ajustes en el proyecto definitivo. La tercera categoría es no considerada y no factible de incluir. Acá corresponde a observaciones con elementos o aspectos que no están siendo considerados y que no hay factibilidad de ser incorporados, ya sea por factibilidad técnica, económica o de oportunidad. Por supuesto, la respuesta de dichas observaciones entrega el argumento de por qué no pueden ser consideradas. Y finalmente, la categoría no atendible, en donde las observaciones identifican elementos o aspectos que no son atendibles dado a que no tienen relación directa con los objetivos y el alcance del instrumento del cual estamos elaborando. Ahí se pueden ver numéricamente cómo quedó categorizada las observaciones, ¿ya? Cómo se desagregan entonces esas 19 en 84 unidades de análisis. La segunda tarea o acción concreta realizada fue la redacción de las respuestas a las observaciones. Ya esto, como bien lo dije inicialmente, estuvo a cargo del equipo técnico asesor, por lo cual cuando se desagregaron y se analizaron las observaciones, se indicó un organismo responsable para proponer una respuesta. Esas propuestas de respuesta fueron analizadas en las comisiones revisoras, ¿cierto?, para generar un acuerdo y finalmente establecer una respuesta definitiva a la observación. Bueno, todo este proceso de análisis, de generación de respuestas, está en un documento que se consolidó, que es un Excel, un documento compartido con todo el COREC, en donde ustedes pueden acceder a cada uno de desagregados ya en detalle de observaciones y respuestas. También están impresas algunas que están en la mesa el día de hoy, así que pueden también ustedes revisarlas y acceder a ellas. Finalmente, tenemos también ajustes y redacción al proyecto definitivo en función de las observaciones de la consulta. Y aquí es donde explicaba que dependiendo la categorización y el grado de incidencia de estas, llevó a que nosotros hiciéramos algunos ajustes en el proyecto definitivo, ¿cierto? Teníamos previamente el anteproyecto, lo cual finalmente se transforma en el proyecto definitivo. Algún ejemplo de esto, para que ustedes puedan visualizar cómo esto se transforma en un ajuste. Bueno, en una de las observaciones, que es la observación 17.7, respecto a asegurar la participación ciudadana en temáticas ambientales, la comisión revisora visualiza la oportunidad de fortalecer los compromisos transversales en la componente de participación activa de la comunidad, que esto corresponde dentro de los medios de implementación y fortalecimiento de capacidades del plan. Y para esto se realizaron el siguiente ajuste. Se consideró y se agregó un compromiso transversal de desarrollar y aplicar un procedimiento de convocatoria y discusión para las acciones de implementación del Parque Ñuble. Es decir, para cada una de las acciones que contiene el plan de acción, tenemos nosotros que elaborar un procedimiento que diga cómo vamos a plantear las convocatorias, ¿cierto? Cuáles van a ser los mecanismos de discusión, los tiempos, las responsabilidades y cómo los integrantes del COREC vamos a contribuir en hacer la difusión y asegurar una mejor participación de la comunidad en las acciones del parque. Bueno, hubo también ajustes en los cronogramas de implementación de las medidas. Como habíamos comentado, llevamos ya 2 años trabajando elaborando este instrumento, por lo cual desde la propuesta original hubo que hacer ajustes en el cronograma de implementación, ¿ya? Y
finalmente, y otros ajustes en el proyecto definitivo muy importantes y que habían sido conversados en sesiones de COREC anterior, es que se integró la colaboración internacional. Se incorporaron elementos desde la perspectiva internacional con el objetivo de incorporar la cooperación internacional como un elemento habilitante que contribuya a los medios de implementación del plan. Y finalmente, y también que es sumamente importante destacar, se estaba realizando una consultoría para la integración de enfoque de género del PAC, y esto permitió realizar ajustes para reforzar los temas de integración de género de manera transversal en el instrumento. Y esto fue un trabajo conjunto realizado por la Consultoría de Género y Cambio Climático de ONU Mujeres y la Asesoría Técnica de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Ñuble, a quienes aprovecho de entregar los agradecimientos porque fue un trabajo muy profesional en el cual aprendimos mucho todos y nos permitió reforzar profundamente y mejorar lo que es integración de género en este instrumento. Finalmente, y como ustedes pueden ver también que están acá, el resultado final es el proyecto definitivo del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que contiene, como introducción, un marco normativo y el proceso de elaboración del PAC, como contexto regional, la caracterización sociodemográfica, económica del sistema hídrico y de la biosfera regional, antecedentes climáticos, donde se desagrega un análisis histórico climático y zonas climáticas de nuestra región, proyecciones climáticas que nos permiten visualizar a periodo futuro hasta el 2065 cómo va a ir variando y cómo se proyectan los cambios en las precipitaciones máximas, en las temperaturas medias, en las olas de calor, en los niveles de acumulación de nieve, entre otros temas. Además, presenta un análisis del inventario de gases de efecto invernadero, lo cual es sumamente importante para identificar cuáles son las principales fuentes emisoras de estos gases. Y el corazón del plan, del PARC, es el plan de acción, ¿cierto? Las 16 medidas estratégicas, el sistema de monitoreo, reporte y verificación y sus medios de implementación y financiamiento. Importante mencionar que hay un anexo bastante detallado al respecto de todo el proceso participativo con el cual se elaboró este plan. Ya para concluir, mencionar y destacar algunas de las acciones concretas que se pretende implementar ya muy prontamente en diversos sectores. Por ejemplo, en el sector energético tenemos el apoyo para la implementación de proyectos de eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo a nivel comercial y residencial. En el sector silvoagropecuario, identificación y priorización de áreas afectadas por incendios forestales o degradados, cierto, con degradación de suelo, para apoyar la forestación y reforestación, prácticas sustentables y estrategias de manejo. En biodiversidad, realización del piloto regional de restauración ecológica en ecosistemas, incorporando criterios e indicadores climáticos. Respecto a la reducción de riesgos y desastres, ¿cierto? Un diagnóstico que permite identificar las necesidades de equipamiento y tecnologías que deben tener los organismos técnicos de la región. Esto con el propósito de reforzar el sistema de alerta temprana. En recursos hídricos tenemos el desarrollo de un modelo hidrogeológico integrado de aguas superficiales y subterráneas que incorporan escenarios de cambio climático y a su vez permite tener proyecciones futuras de disponibilidad hídrica. Y en el sector de infraestructura, también la identificación de zonas de borde costero y zonas ribereñas que necesitan refuerzo para enfrentar los impactos del cambio climático. Esto es solo una muestra de algunas de las acciones concretas que contienen las 16 medidas estratégicas del plan. Con esto doy término a esta presentación, que como comenté en un inicio, es solo un resumen ejecutivo del trabajo realizado en la etapa 4, proyecto definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. A continuación, le damos la bienvenida al presidente del COREC, Museo Ñuble, Oscar Crisóstomo. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su
participación en este consejo que estamos llevando a cabo, un consejo que va cerrando ciertos ciclos también en base al trabajo que se ha ido gestionando para poder tener el plan de cambio climático en nuestra región de Ñuble, en las 16 dimensiones que se han explicado hace un momento, y que fue parte de la discusión que se ha dado durante los últimos meses y que ha contado también con la participación abierta de la ciudadanía en este marco. Para nosotros indudablemente que es tremendamente relevante, entendiendo el contexto que vive el mundo con el cambio climático, y el cual nosotros también estamos evidenciando con mucha fuerza en nuestra zona, en nuestra región. Por lo tanto, creo relevante ahí que la pertinencia territorial de este cambio es entre las primeras cosas que uno debería salvaguardar en ese marco. Lo segundo, también la protección al desarrollo económico. Creo que esto tiene que ser compatible finalmente, el desarrollo de la región con el cuidado del medio ambiente. El medio ambiente finalmente tiene que ser algo que nos permita visualizarlo también como una pertenencia heredable hacia el futuro. Hay un tercer elemento que es la gestión de riesgo de desastre. Creo que todos hemos vivenciado lo importante que es y cómo la transversalidad de su accionar tiene que estar incorporado en una zona con una infraestructura que tiene que ser resiliente en ese marco, y la sustentabilidad, la planificación territorial, que yo diría que es lo más débil indudablemente, porque hoy no tenemos instrumentos que nos permitan con fuerza hacer una gestión en ese ámbito. Tenemos ya sea el plan de ordenamiento territorial, que todavía está hoy en la Contraloría General después de 4 años, ya que no se ha podido sacar, que es un instrumento que nos permitiría ordenar finalmente la región. Tenemos una ley de incendio que podría darnos una herramienta particularmente para poder regular la interfaz, ya que es algo que a todos creo que nos debería preocupar. Tenemos una ley de parcelaciones que todavía está en pleno trámite, que nos permitiría también en ese marco colocar condiciones distintas a lo que tenemos actualmente. Entonces, creo que si hay una debilidad en nuestro país y en la poca capacidad que tengamos de accionar, va a ser precisamente la planificación del territorio, ¿ya? Porque hoy no tenemos instrumentos legales que nos puedan ayudar en ese marco, lamentablemente, pero bueno, ya también incorporado con algunas acciones en ese ámbito. Así que bueno, como todos nosotros, no es un plan del gobierno regional, esto es un plan para la región de Ñuble, por eso estamos todos los actores. Hay siguientes pasos que se tienen que dar hoy, una vez que analicemos su aprobación o no de este plan, y que pase también a la discusión del Consejo Regional en los próximos. Así que un gusto, y saber la discusión si es que alguien tiene también algún aporte o algo en particular que quisiera saber específicamente. Yo les pido que lo revisemos con sensatez y con cuidado. Es importante este marco que le vamos a dar a la región. Muchas gracias. Está abierta la palabra si es que alguien tiene alguna consulta o duda al respecto. ¿Se quiere hablar? Tiene la palabra la consejera. Sí, muy brevemente, agradecer al gobernador por sus palabras y la construcción, obviamente, del gobierno regional de liderar también este proceso. Saludo también al alcalde de Coihueco, que hoy día nos está acompañando. El gobernador, de hecho, me consultaba algunos detalles también, de hecho, de medidas asociadas a incendios, por ejemplo. Hay 2 medidas, al menos, de hecho, enfocadas en la prevención de incendios, en financiamientos concretos, obviamente, destinados a la prevención, difusión de ciertos programas que están acá detallados, de hecho, justamente como mencionaba, con compromisos concretos, con fechas, con financiamientos, instituciones que están liderando esas medidas y otras que están colaborando también. Entonces eso puede ser revisado. Ahí, de hecho, el alcalde don Rubén también está hojeando parte de este plan, que lo pueden revisar, por favor, y dejamos abierto a la discusión para que, si tienen alguna duda sobre este proceso, de sus medidas, podamos discutirlos en esta ocasión. Quiero también destacar nuevamente que está siendo transmitida de forma online esta sesión, solamente reiterar, y también, de hecho, a las personas que están de forma remota, si tienen alguna duda, comentario, por favor puedan realizarlo, y posteriormente también en algunos minutos más a quienes corresponda realizar el voto también. Ahí está la palabra. ¿Sí? Hoy, ¿sí?
No sé si era alguna duda. Un poquito más a la izquierda. Pero parece que Yo quiero comentar algo, no sé si se lo quiero al final. Aproveche. que se presente. Sí, es lo que voy a hacer. Buenos días, mi nombre es Blanca Fabón de Monroy. Soy primero representante de la ciudadanía y además pertenezco al Consejo Regional Consultivo del Medio Ambiente. Desde el día 1 yo he participado de este comité y de este plan, el cual me enorgullece y representando a la comunidad, y también ha sido también por voluntad propia y por iniciativa propia de participar a través de una invitación. Una de las cosas que a mí me preocupa con respecto al plan es cuál va a ser después el seguimiento que le vamos a hacer, porque yo me doy cuenta que después cuando nos volvamos a juntar y cuando nos vamos a volver a juntar, que es una de las inquietudes que tengo, no voy a estar a lo mejor con casi ninguno de ustedes. Entonces a lo mejor yo voy a seguir aquí en pie. Entonces me preocupa a quién voy a tener que acudir para yo preocuparme de que esto siga, como representando a la ciudadanía. Porque participé, por ejemplo, he estado hace 15 años enfocada absolutamente en el tema medioambiental, tanto territorial, de mi comuna, como de la región, y también nacional, participando primero del plan de 2000-2010, del plan de igualdad de oportunidades. Participé en todo ese proceso, en cada una de las comisiones. Después he participado del RAMSAR, del ESCASU, del plan de cambio climático que se está haciendo hídrico, del plan regional desde ahora. Entonces he participado de todos los procesos que se han ido realizando a través en el tema medioambiental a través del país. Entonces, con este plan yo tengo mucha expectativa. De hecho, participé en cada una de las comisiones, creo que falté a una de las comisiones que se realizaron como invitada transversal. Si bien esto lo voto, pero sí puedo opinar, tengo derecho a voto. Entonces, y me siento orgullosa de poder hacerlo. Entonces, esa es una de mis preocupaciones. Y lo otro, con el cambio de las autoridades, ¿qué pasa con el plan? O sea, se tiene que sí o sí alguien hacer cargo, quién va a ser el equipo que va a quedar a cargo de esto, porque a mí me interesa saberlo, porque nos pasó con el plan de la reserva de la biosfera, que se hizo el plan, después pasaron una cantidad de años y resulta que nadie estaba como daba la cara con respecto a eso. Entonces, y ahora sí se hizo una cumbre, se volvió a hacer un plan de nuevo y se está trabajando, esperamos que de eso salgan luces así centellitas. Entonces, esa es mi preocupación. Y había algo que se me olvidó que tenía que decir. No importa. Con respecto ¿cómo se llama? De las observaciones, yo me sentí juez y parte. Me sentí juez y parte, pero más me sentí juez. Y también fue complicado. ¿Ya? Fue complicado porque teníamos que tomar acciones. Ahora ya me acordé de lo que tenía que decir. ¿Por qué me preocupo? Porque sin este plan ya, por ejemplo, nos vemos enfrentados a cómo hacer el desarrollo de las acciones, porque, por ejemplo, de repente nos ponemos, hay un proyecto, o cualquiera que sea, de cualquier seremía que hay que realizar, y de repente se entrampa solamente en la voluntad de alguien para que ese proyecto se desarrolle y se lleve a cabo y tenga un buen término. Entonces a veces falta la voluntad de una persona que responda, ya sea a nivel comunal, regional, de una seremía a otra, que pide un documento y no hay una respuesta a tiempo, que pasan 8 meses y no hay una respuesta, entrampa los proyectos, los procesos, y lo alerta y lo estabiliza y no hay avance y no hay término. Entonces nos quedamos ahí. Entonces también me preocupa que todos los compromisos adquiridos y que van a estar en este plan tengan la voluntad de los equipos, tengan la voluntad de la seremía, y bueno, ahora ya después no van a estar, pero igual eso me preocupa, ¿ya? Me preocupa de que eso me preocupa de saber a quién nosotros después tenemos que acudir en caso de, para seguir, cómo va a seguir este proceso. Vamos a seguir juntándonos cada cierto tiempo y cómo va a ser. He dicho gracias.
Bien, muchas gracias, señora Blanca. La gobernanza de este plan y de esta mesa es que efectivamente trasciende ciertos ciclos políticos, porque probablemente que como toda democracia hay cambio, algunos de los miembros se van a llegar nuevos miembros y algunos otros nos vamos a quedar por 3 años más como los alcaldes, gobernadores, en fin. Entonces la gobernanza está mezclada para que no haya un cambio tan introspectivo de que partir desde cero, ¿no? Eso no va a pasar porque por eso vamos a ver que se lo aprobamos hoy. Hay otra instancia que es el Consejo Regional que también pasa este plan, que también continúa y tiene una larga vida muchos de ellos, y que creo que es diferente a lo que estábamos acostumbrados antiguamente. Así que para que tenga tranquilidad al respecto. Y yo por lo menos corresponde seguir presidiendo esto por 2 años y 8 meses más. ¿Sí? Sería un tiempo. Sí. Me tranquilizo. Pero acá también le queda, así que... La responsabilidad sí de llevar a cabo el plan. Pues creo que Sí, para que te puedan escuchar desde... Ya, perdón. La responsabilidad de llevar el plan es de la gobernación o el Ceremi de Medio Ambiente. Porque yo tomo las palabras y nos pasa mucho cuando hacemos este trabajo que es intersectorial. Alguien tiene que llevar el liderazgo, digamos, ¿no? Y citar, insistir y para que tenga continuidad. ¿En quién recae este liderazgo? Esa es mi pregunta. Hay 2 ámbitos, un ámbito político y uno técnico. Así me imagino. El político que recae en mí y el técnico recae en la Perfecto. Quizás eso debiese quedar expresamente en el acta o en algún documento para dar continuidad a esto con las nuevas autoridades que van a asumir. Sí, claro, es un punto interesante. Yo quiero también agradecer los comentarios y aportes de señora Blanca Faúnde en todo este proceso. Por supuesto que muy pertinente sus inquietudes respecto de esta gobernanza y cómo queda plasmado hacia el futuro. Respondiendo a esa pregunta, ya está respondida de alguna forma por la ley. Esta es una ley, la ley marco de cambio climático, como había mencionado, que de hecho viene de la administración anterior, o sea, algo que trasciende de alguna forma un gobierno en particular y busca permear entonces a largo plazo esta institucionalidad y estas políticas públicas, como menciono, a largo plazo. Entonces está establecido por ley que es presidido este Comité Regional de Cambio Climático por el Gobierno Regional y la Secretaría Ejecutiva es la Seremia de Medio Ambiente. Por otra parte, sí queda en el plan quiénes son los organismos responsables de cada una de estas medidas. También la forma en cual se va a hacer seguimiento. De hecho, queda establecido los porcentajes de avance, en qué año, por ejemplo, porque esto apunta a los 5 años debe haber una revisión, pero por supuesto que en cada una de las sesiones que deberían ser anuales de los comités regionales, o sea, más de una sesión anual me refiero, también obviamente va a haber un seguimiento de los avances y cómo se va a reportar esos avances. Y ahí, Valentina, si quieres tal vez detallar algún punto adicional para aclarar a todos. Sí, a modo para complementar, Seremi, gobernador, el plan estipula en cada una de sus medidas un cronograma de implementación. El plazo que tiene en el fondo, por así decirlo, de implementación del plan son 5 años. Cada 5 años hay una actualización del plan, ¿ya? Pero hay indicadores que se establecen para aplicarse de forma anual. El CORE, que es este comité, tiene la obligación de generar un reporte anual de avance para cada una de las medidas, ¿ya? Hay metas establecidas, metas, indicadores, plazos y un cronograma establecido para los siguientes 5 años. Entonces, ¿está todo esto comprometido dentro del plan? Sí, y también están identificados cuáles son los organismos responsables y además los organismos colaboradores dentro de cada una de las medidas. ¿El COREC sigue funcionando? El COREC sí. El COREC está creado también dentro de la misma ley de cambio climático y dentro de su reglamento tiene estipulado cuántas veces tenemos que sesionar como mínimo dentro del año, además de las acciones que tenemos que hacer, y eso incluye una planificación de trabajo anual y la reportabilidad anual una vez que inicie la implementación del parque. Yo lo que les pido que a quien que quieran hablar, pida la palabra, por favor, para no hacer un intercambio. Tiene la palabra el delegado. Bueno, yo creo que lo que planteó la señora Blanca es relevante, porque efectivamente
efectivamente, si uno mira los participantes de esto, la mayoría va a haber un cambio de personas. Entonces mi sugerencia es, independiente que el cronograma de trabajo, si es factible, convocar a una reunión de comité lo antes posible con las nuevas autoridades para que dar a conocer el plan de acción y esto se inicie el proceso de implementación, que lo van a tener que iniciar, no entiendo, unidades técnicas, que algunos de ellos van a estar informados, pero las nuevas autoridades no van a conocer el plan y por lo tanto, mientras antes lo conozcan, es mejor. ¿Alguien más? Se le me de evidente. Sí, bueno, primero agradecer el espacio. Realmente interesante ver este trabajo que se ha hecho durante estos años. Concuerdo con lo que dice usted, porque tenemos, ¿cierto?, una administración que va a asumir que alguna parte de su sector no cree en el cambio climático. Entonces, estamos hablando de soluciones por el cambio climático, cuando parte importante del conglomerado político que va a entrar cree que esto es una fantasía. Así que, de cierto modo, sí creo que hay que defenderlo y la gobernanza tiene esa lógica. Por eso, ¿cierto?, juegan un papel importante aquí el gobierno regional, juegan un papel importante los alcaldes, ¿cierto?, que son ustedes, sobre todo. Aquí usted es la que va a tener que defender este proyecto que fue realizado con su idea, con la idea de la comunidad, con la idea de la gente. Entonces, nosotros que nos vamos a tener que prestarle fuerza a usted para que usted vaya defendiendo, ¿cierto?, estos espacios ganados, porque claramente puede haber un contraavance en realidad de estos temas, y tiene que ser la comunidad la que ponga ahí los puntos sobre la I y diga, sabes que yo soy parte de esto y no quiero que vuelva atrás. Entonces, para nosotros eso es sumamente importante. Los efectos del cambio climático están en la mesa, tenemos incendios forestales cada 2 años, ¿ya? Y pérdidas de casa cada vez mayores, entonces es algo que es real. Inundaciones, tuvimos en 2023 2 inundaciones tremendas. Entonces la región está siendo afectada, va a ser afectada. El déficit hídrico, yo creo que todos lo viven ya. Entonces son cosas que son palpables, que no con temas ideológicos se dejen afuera de las necesidades y de esta mesa. Eso. ¿Alguien más? Sobre los gases de efecto invernadero, ¿está incorporado? Sí, está incorporado. Bueno, no se elaboró un inventario específicamente dentro de del trabajo que nosotros realizamos, porque existe un sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero, ya uno nacional y uno para cada región. Entonces se tomó este inventario regional y se analizaron cuáles son las principales fuentes emisoras, y en función de eso también permite priorizar cuáles son los sectores sobre los cuales hay que actuar en función de dónde provienen las concentraciones mayores. Igual ese inventario se va actualizando cada cierto tiempo. Pero aquí no queda... Sí, está dentro de un capítulo. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Si pudiéramos revisarlo, a propósito de todo el problema que tenemos con empresas que generan gases de efecto invernadero, con eso tienen olores que están afectando a nuestra comunidad, que yo entiendo que la ley 21.455 tiene que tenerla incorporada como un eje claro, y creo que estaríamos faltando un poquito a uno de los principales problemas que se está generando en nuestras ciudades. Hay dos medidas de mitigación. Las medidas de mitigación son las que tienen el objetivo de la reducción de gases de efecto invernadero. Ya hay dos medidas asociadas, una a transporte y otra al sector energético. La medida de mitigación 1 es la promoción del uso de energías renovables y eficiencia energética a nivel comercial y residencial para la reducción de emisiones en el sector energético. Y la medida de mitigación número 2 es la promoción de la movilidad sostenible y apoyo en la implementación de mejoras del transporte público para la reducción de gases de efecto invernadero en la región. Esas son las dos medidas de mitigación priorizadas durante el proceso de elaboración y que están estipuladas. Y sobre los rellenos sanitarios que emiten metano, o los residuos de las chancheras que emiten metano, ¿no hay nada? Sobre el sector residuos no está... Yo creo que es muy prioritario incorporarlo. Pero que no podríamos estar aprobando desde mi punto de vista, cada uno es libre de votar, pero desde
estar aprobando un plan de cambio climático si es que no está incorporado uno de los ejes probablemente que más está afectando a la salud de las personas y al bienestar de la calidad de vida, como es hoy el efecto que generan chancheras, como generan también empresas de residuos y que además del metano generan olores que afectan la vida de las personas. Creo que, no sé ustedes, pero a mí me parece que es relevante y la ley así lo estipula también en ese marco, que uno debería tener una observación al respecto. Sí, por supuesto que es pertinente su comentario también, gobernador. Sin embargo, mencionar que el Ministerio del Medio Ambiente igual avanza en paralelo en políticas públicas a nivel nacional respecto de normas que van aplicando y van generando otras ciertas exigencias. Hay un impuesto verde que se está aplicando a las grandes empresas, que avanza entonces un sistema de compensación de emisiones también asociado a eso. Entonces, permite ya recaudar desde la región, de alguna forma, al menos $1,5 millones asociado a eso y que se espera posteriormente que se pueda reinvertir, ojalá en proyectos más sustentables. Se están avanzando en normas para el sector de celulosa, por ejemplo, las emisiones que se están generando, y el sector porcino. Hay algunos proyectos de ley que están en tramitación, de alguna forma buscan también normar eso, pero como digo, también va por carriles como en paralelo y de alcance nacional. Sí, pero yo entiendo que esto es de carácter territorial. Entonces, mi pregunta es, ¿acaso vamos a aprobar un plan de cambio climático si no están incorporados los principales problemas que tiene una región como la nuestra, así como los incendios, las inundaciones, pero creo que hoy también la contaminación del metano a través de las empresas de residuos o la empresa de porcino, que no solamente tiene un efecto invernadero, sino que también tiene un efecto en la salud de las personas y las condiciones de calidad de vida. Tiene la palabra la Sala Mesa. A nosotros como institución nos ha tocado fiscalizar, bueno, ustedes ya saben, esto es de nivel más que público, las instalaciones de las chancheritas, ¿cierto? Y la otra de los residuos, exacto. Hay algo que a mí me genera inquietud, y es que esto es tan repetitivo y siempre llaman a salud, pero a mí me gustaría plantear cuál es la forma que tenemos aquí justamente en el territorio de poder modernizar la forma de emisión de olores, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos creemos, por la magnitud de de las instalaciones, que la chanchera que no me cabe duda que sí emiten olores, y este tema de dónde se dejan los residuos, ¿cierto? Son las principales fuentes de emisión de olor. Pero entiendo que existe tecnología y que yo sé que utilizan las chancheras porque nos ha tocado fiscalizar, que sí tienen formas de ver de dónde más se emiten olores. Y pueden haber más de 50 fuentes distintas de olor. Entonces, estamos, lamentablemente la ley ampara, y de hecho la chanchera en este caso está dentro de toda hace incluso más. O sea, esta tapa que le pone a los residuos, que es un plástico gigante, no se lo pide la ley, y lo hacen. ¿Ya? Entonces, la verdad es que cuando uno va a fiscalizar, y que uno, no sé si ustedes han ido, pero yo estaba ahí al medio, y la verdad que sí, hay mal olor, pero no es una cosa que sea vomitiva. Entonces a mí me llama mucho la atención que sea solo eso. Y no quiero aquí defender a la chanchera, que claro, sino que estoy hablando con la parte técnica. Ellos me dicen que tienen instrumentos, entonces no es posible a lo mejor dentro de una acción territorial incorporar una modernización o a la institución que pudiese monitorear esto y ver de dónde realmente vienen las fuentes. Ojo que hay chancherías que son, es como el tema de las carnicerías, están los mataderos clandestinos. También eso genera olores y no sabemos dónde están. Hay una tecnología que se hace a través de vientos, que lo tienen. Entonces hay otras fuentes. Yo creo que es nuestro deber ahí como poder hacerlo a nivel, como dice el gobernador, territorialmente, ver qué podemos hacer para monitorear. Quizás una acción sería modernizar algo que no esté tan lejos de nuestro alcance y que dé una solución real, la verdad, porque si yo espero una ley, chuta, yo de verdad que veo desesperanza, lo siento, pero es porque es muy lento. Y la verdad que sí, nos puede impactar, pero después para lo nuevo. Pero lo que está hoy
¿qué hacemos para lo que está hoy? Porque ya tenemos chancheras instaladas, tenemos aquí los vertederos. Ese es como mi aporte. Sí, delegado. Mira, a mí a ver, yo esperaría de que el plan de acción refleje cuáles son las prioridades que tiene la región. No sé si es factible poder enfrentar todos los requerimientos que tiene la región. Entonces, creo que por la pregunta que hace el gobernador es importante poder dimensionar cuál es el efecto que tienen, o si está dentro de las prioridades que tienen la emisión de gases de efecto invernadero, y en este caso en particular la chanchera y claro, los residuos, porque yo diferenciaría que este plan de acción quiera abarcar todo o establece ciertas prioridades que son las más importantes, y si la chanchera y los residuos están dentro de las prioridades, debería estar en el plan de acción. Sí, muy brevemente, está descrito dentro del inventario de emisiones que se encuentra en el documento las fuentes principales de emisión, al menos en la región de Ñuble, así como otros planes de otras regiones también incluyen sus propias fuentes de emisión, que varía por supuesto en función de los desarrollos productivos de cada territorio. En función de eso, entonces, fueron enfocadas, claro, estas medidas de aquellos sectores. Hubo ocurrencia, por ejemplo, en este caso, el sector tal vez agrícola-forestal, que a propósito de los incendios forestales también se generan un montón de emisiones, en este caso de dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, las medidas justamente apuntan a la prevención de ese tipo de emisiones, o ver cómo nos hacemos cargo de, en ese caso, de la mitigación, que es la reducción de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, o, por otra parte, de la adaptación, como a través de infraestructura más resiliente estamos mejor adaptados a ya los efectos, la verdad, del cambio climático que vamos a recibir de alguna forma como sociedad. Y a mí me preocupa que lo que dice el gobernador de no aprobar el plan, porque trabajamos tanto tiempo en esto, y si no se aprueba ahora, no sé qué efecto produciría eso, y además que igual por lo mismo trabajamos harto tiempo para ir viendo qué acciones y qué medidas podíamos tomar al respecto. Entonces encuentro que eso se podría haber manifestado mucho antes con respecto a lo que estábamos realizando. Y de hecho, por ejemplo, dentro de las observaciones que se hicieron, también se habló mucho del tema de la energía renovable, de la eólica. La mayoría de las observaciones fueron de eso. Entonces, también vimos dentro de la caracterización de cada una, nos dimos cuenta que muchas cosas no pasan por nuestras manos. La ley te pide una cosa y es tan difícil cambiarlo porque ya está estipulado, y si una empresa cumple los requisitos, yo me acuerdo haber participado también de las consultorías de la chanchera en ese tiempo cuando se estaban instalando, también participé de eso, me acuerdo, y cumplían con todas las indicaciones legales. Entonces, como cumplen con las indicaciones legales, se instalan. Entonces, después a lo mejor en el camino se van viendo los contras. Entonces, eso me preocupa de no aprobar el proyecto, el plan ahora, eso qué significaría, y a lo mejor, como también no es un documento, desde un principio dijimos, pero no era como puesto en piedra, se podía modificar, a lo mejor se puede dejar como punto para después en otra sesión a lo mejor hacer la modificación. No sé si eso se podría hacer. ¿Puedo complementar? Sí, disculpe, esto no, lo que aprobamos acá no es lo definitivo, porque fue la Consejo Regional. Sí. Entonces hay otra instancia de la superior que es la que aprueba finalmente el plan. Tiene la palabra el Ceremi, o sea, el Lexi. Tiene la palabra Eric y después la palabra el alcalde de Huehueco, después el alcalde San Carlos. No, respecto al tema que mencionaba, gobernador, se entiende perfectamente la urgencia, porque claro, es algo que es latente y es una situación crítica que afecta gran parte de la población de nuestra región, particularmente la conurbación. Y el plan no era como el marco para poder estructurar soluciones vía financiamiento
que después presenten instituciones y ahí generar el match colaborativo. Hay que entender que este plan genera el marco y la estructura para poder después abordar soluciones a temas particulares, pero para tranquilidad de todos, en el nivel macro que corresponde al nivel del plan, se impulsa la gestión de residuos orgánicos y también la reducción de emisiones del sector agropecuario. Eso quería complementar. Gracias. Alcalde Wilson. Gracias, presidente. Estimado gobernador, muy buenas tardes, buenos días a todos los alcaldes, las autoridades que nos acompañan el día de hoy, los seremi. Hay una situación que me preocupa a mí, que no lo he escuchado durante todo este tiempo. Yo fui bastante participativo, ¿cierto?, en este proceso como alcalde de Coihueco y presidente de la Asociación Punilla también. Saludos a mi colega de San Carlos que nos acompaña el día de hoy también. La importancia que tiene considerar en este plan medioambiental al Tribunal Medioambiental de Valdivia, ya que es quien emite los RCA finalmente para todos estos proyectos que ustedes están hablando, de la chanchera, de la avícola y todas las empresas que emiten contaminantes. No he escuchado, ¿cierto? Quizás me lo perdí en algún momento de las sesiones, pero ¿cuál es la injerencia del Tribunal Medioambiental? Porque si vamos a la chanchera, que es un tema que fuertemente está tratando usted, gobernador, y que ha causado gran problemática, sobre todo en las comunas rurales, como Coihueco, El Carmen, San Carlos, en diversas localidades donde se están instalando habitualmente estas chancheras y que además tienen poca fiscalización, ¿ya? El tribunal calificador está allá en Valdivia, entonces no hay una entidad más cerca de fiscalización. La Seremi hace lo que puede, pero finalmente quien toma las decisiones, como pasó tiempo atrás en Coihueco con una chanchera X, es el Tribunal Medioambiental que está en Valdivia. Entonces, ¿qué participación ha tenido ese ente, ¿cierto?, ese estamento, ese organismo en este plan de cambio climático asociado directamente al tema de los contaminantes? Eso es lo que yo me gustaría que alguien me pudiera responder, estimado presidente. Alcalde, y después respondemos, si les parece. Alcalde San Carlos. Gracias. Yo también tengo una pregunta en realidad. Desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, una planta como esta, que sabemos que generan, por supuesto, pero es marginal comparado con, por ejemplo, lo que produce un incendio forestal, ¿no? ¿Sí? Es mucho más sustancial en términos de volumen de dióxido de carbono, muchísimo más. Entonces, es un punto que yo lo relaciono más con un tema sanitario, más que con un tema medioambiental, ¿cierto? Que por supuesto que es importante y le preocupa a la comunidad. Yo sé que es un tema súper contingente y es lógico que le preocupe al gobernador o a las demás personas, porque claramente lo es. El punto ¿es este plan el que va a resolver ese problema o es un tema sanitario? A eso voy. ¿No? Y recojo lo que decía la señora, había un trabajo largo, el alcalde de Coihueco igual ha estado presente permanentemente, hay un trabajo bien extenso para lograr este documento. Y un poco desalentador también de repente sentir que no están las herramientas técnicas, ni legales probablemente, para poder intervenir con mayor firmeza ese tipo de problemas que son tan importantes. Pero en el fondo creo yo que la discusión está ahora en este minuto para aprobar este plan. ¿Ese es un tema asociado al cambio climático o es un tema asociado a un tema sanitario? Eso, básicamente. Bien, respondemos entonces las dos preguntas. Sí, gracias, gobernador. Parto con la última consulta de don Rubén. Por parte del plantel porcino ubicado en Chillán Viejo, no existe solamente esta capa, es un biodigestor con alta tecnología que está impidiendo, por una parte, que se vaya este metano en la atmósfera, pero además se incorporó de forma bastante innovadora un proceso en el cual están aprovechando ese gas como un biogás, de hecho, para ser destinado en este caso a, entiendo yo, transporte vehicular. Lo comenzamos con el Seremi Energía hace pocas semanas atrás. Entonces eso se inauguró hace súper poco, esa nueva planta, no vamos a nombrar los nombres de las empresas que están colaborando ahí a través de estas tecnologías bastante recientes, este es un proyecto recién inaugurado, vuelvo a decir. Por otra parte, mencionar lo que había consultado don Wilson, el tercer tribunal ambiental corresponde a otro poder del Estado básicamente. Entonces esta ley marco de cambio climático no puede de alguna forma incidir o modificar ese otro poder del Estado. No, en ninguna región donde se han aprobado ya estos planes de acción regional de cambio climático se ha incluido alguna indicación en relación al tribunal ambiental. No es el espíritu de este instrumento, por supuesto que es súper pertinente su consulta y sugerencia, pudiese ahí haber alguna mejora en este caso de estos procesos que lleva a cabo el tercer tribunal, en este caso ubicado en Valdivia, pero no aplica de alguna forma incorporar como medida
una modificación de ese proceso en particular. La RSA, bueno, son votadas a nivel regional por la COEVA. Hay proyectos de alguna forma que quieren modificar la forma de la votación, por ejemplo, de esos procesos, pero eso está en veremos de alguna forma. Y claro, efectivamente cuando hay procesos adicionales de reclamación de esta resolución de calificación ambiental, efectivamente el tercer tribunal en este caso emite sus pronunciamientos y bueno, a veces a favor o en contra de la revocación de esta RSA. Pero ningún instrumento a nivel nacional de los PARC ha incidido en algún cambio en esa forma de ese otro poder del Estado. Bueno, lo que explicaba el Ceremi es la raíz, en el fondo es la respuesta basal del debate que tenemos en este momento. Hay ciertas materias que si bien nadie desconoce la importancia de ellas en el territorio, pero no todas las materias son atendibles por lo que permite el actual instrumento. Por ejemplo, no podemos incidir a través del PARC en la evaluación o calificación de ciertos proyectos que son sometidos al sistema de evaluación de calificación ambiental. El tema de los tribunales ambientales tampoco es competencia específicamente o alcance del plan. Los temas de olores no están considerados dentro de los inventarios ni nacionales ni regionales de gases de efecto invernadero. Por supuesto, y que quede muy claro que no es que con esto no nos referimos a que no sea importante, necesario y que hay que hacer al respecto de poder abordar ciertos temas, pero específicamente el alcance del plan es a materias de origen del punto de vista del cambio climático. No aborda todas las materias ambientales, que son muchas, es muy amplio, pero creo que es importante como simplemente poner en marco el alcance del instrumento, que es algo también a raíz de los diversos comentarios que se han generado. Yo creo que es eso más que nada, Seremi. ¿Alguien más? Sí. Muchas gracias, señor gobernador, señor delegado presidencial. Enrique Chávez Rubilar, administrador y alcalde subrogante de la Municipalidad del Carmen. La verdad que tuve la oportunidad de poder revisar este plan de acción regional y la verdad que hoy día podemos contar con una herramienta concreta que nos va a poder permitir, ¿no es cierto?, afrontar este gran desafío que tenemos, que es el cambio climático. Si bien es cierto, existen muchas dudas e inquietudes respecto de la axiología con otras materias que tenemos eventualmente complejas en materia medioambiental. Lo que trata este plan es precisamente lo que genera el cambio climático y eso es lo importante. Hoy día el cambio climático es evidente que está generando un sinnúmero de problemáticas a nivel local, partiendo de los incendios forestales, que es una afectación directa a la calidad de vida de las personas y a la salud y a su físicamente, digamos, afectado. Pero también en las zonas rurales está afectando a la agricultura. Hoy día tuvimos en esta temporada de cosecha 2025-2026, y lo digo porque el Carmen es una comuna eminentemente agrícola de cultivos tradicionales. Tuvimos una disminución de alrededor de un 30% en la producción agrícola. Y por un efecto propio de las heladas en primavera, que hace hasta un par de años atrás no se magnificaban de esta forma, y por el déficit de lluvia en la época de macollación del trigo. Para quienes somos agricultores y conocemos este proceso, la verdad es que esto significa un detrimento inmediato de un 30%, 40% de la producción final. Entonces, con este plan, las expectativas son altas, y principalmente poder que todas las autoridades hagan presente que, tal como dijo el gobernador, son transversales, ¿no es cierto?, poder determinar y ejecutarlo correctamente conforme se vaya generando a través del tiempo. Así es que, de parte del alcalde que hoy represento, Renan Cabeza de Arroyo, de la Municipalidad del Carmen, estamos por apoyar y aprobar en lo pertinente el presente Plan de Acción Regional de Cambio Climático. ¿Alguien más? ¿Alguien de los que están ahí? No hay ninguna consulta.
yo valoro indudablemente todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el trabajo. Eso no está en ninguna discusión al respecto. Mi punto en particular es probablemente uno de los temas más sensibles que está presente en varias comunas, ¿ya? Y que es punto siempre de debate en términos de su instalación y después de su gestión. Y no sé caso sea una buena señal no dejarlo incorporado, no solamente por los malos olores, sino principalmente por el metal y todo lo que influye en esto, y que no tengamos ni una palabra al respecto en un plan de estas características. Creo que es como un poquito contradictorio finalmente a un problema que es muy relevante para una región y que tiene que tener coherencia finalmente territorial. Yo entiendo que estamos con los plazos encima, ¿ya? Eso yo también tengo claridad al respecto, pero también tengo claridad al respecto que cuando se construye un instrumento con estas características después es difícil empezar a modificarlo. O sea, cuando uno abre la caja de Pandora para este tipo de situaciones. Yo quería insistir, no sé si quedó clara cuál era mi pregunta, pero si el plan de acción se construyó en función de prioridades, ¿en qué medida está considerada la prioridad de emisión de efectos de gases invernaderos en el plan de acción? Más allá de cuáles son las... O sea, porque si hay fuentes que, como dijo bien la CTM de Salud o el alcalde, puede que los olores no generen efecto, no sea prioritario para efectos de gases invernaderos en la región. Puede ser un problema de salud, pero no medioambiental. Si el plan de acción se construyó en base a prioridades, bueno, en el ámbito de los gases de efecto invernadero, ¿cuáles son esas prioridades y cómo se están enfrentando? ¿Quién tiene el dato? Bueno, el inventario de gases de efecto invernadero especifica que justamente es el sector energético el principal emisor de gases de efecto invernadero. Dentro de ellos se incluye también el sector transporte, porque la energía tiene diversos subsectores. Y las dos medidas de mitigación propuestas en el plan atienden ambos sectores, además de las dos medidas de integración que responden específicamente a incendios forestales, que si bien son los bosques, ¿cierto? Y son los principales reservorios y que captan CO2, cuando hay incendios forestales pasan a ser la principal fuente emisora. Entonces, justamente y en resumen, hay 4 medidas que atienden los sectores más críticos que respecto al tema de emisiones: energía, transporte y incendios forestales. Entonces, efectivamente, a raíz de esas prioridades y de esa caracterización regional es que están propuestas las medidas, además de todo el proceso participativo previo y durante el proceso de elaboración, que también se consideró y se realizó la priorización de medidas. Mira, con respecto al tema de que hablábamos de los incendios forestales, hay una situación que a mí me preocupa y que lo manifesté hace tiempo atrás, que encuentro que para poder cambiar eso tendríamos que cambiar la ley. Lo que decía la CDN es algo que estamos en el luz de poder hacer eso, o alguna reforma. Por ejemplo, mira, una de las cosas que vengo pataleando y me preocupa mucho es, por ejemplo, la ventaja o la facilidad que tienen las forestales, las empresas forestales, de, por ejemplo, cómo manejan sus residuos, sobre todo la biomasa. Por ejemplo, nosotros, donde yo vivo, en el campo, en pleno campo, tengo al frente que están secando todos los árboles. Y cuando hablé con el encargado de Mininco, de CMPC, me veo enfrentada a una lucha con él, o sea, combo a combo, o sea, prácticamente eso, y casi llegamos a los combos. Entonces, también uno se expone luchando y con la bandera de lucha y como guardianas del bosque, de decir, bueno, si ustedes queman ahí, no van a quemar nuestros bosques, vamos a prendernos todos aquí. Entonces, y en la red más, en la que participo yo con CONAF y eso, dijeron que hay un artículo que a ellos
Porque le dije, oye, si el otro día había fuego, a nosotros nos pasan parte porque quemamos una pilita de hoja y ellos estaban quemando ahí frente a nuestros ojos. Entonces le dije, entonces ¿de qué estamos hablando? Y me dijo que, y ahí el señor de CONAF, que no me acuerdo, Salvador, para ese tema, sí, Salvador, me dijo, es que ellos, la ley les permite hacer eso. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, si la ley les permite hacer eso, de quemar y producir un incendio, no importa quién se queme, ¿frente a qué vamos a hacer nosotros? Frente a eso, o sea, habría que haber un muy buen diputado de la región que se la jugara y levantara un proyecto y una ley y peleársela porque eso se cambiara. Ahí vamos a apoyar. Sería como eso, de empezar a impulsar algo que cambie ese artículo y que no tengan ellos la facilidad y si queman su biomasa, que busquen, gasten la plata que ganan ellos mismos sus recursos para hacer esa biomasa. Entonces, yo digo, pucha, si ellos tienen toda esa facilidad para quemar, para hacer esto y provocar incendios y nosotros estamos peleando por un plan de que no queremos que se contamine el aire, entonces esa contradicción me produce a mí urticaria. Una última cosita muy breve, mencionar que el sistema de evaluación de impacto ambiental ha incorporado nuevas medidas en su proceso de evaluación de proyectos que ha permitido entonces generar ciertas exigencias adicionales a empresas que se están instalando en los diversos territorios. Esto aplica para todas las regiones. Entonces se generan nuevos instrumentos en los cuales se exige compensación de emisiones en formas de mitigación a estas nuevas empresas. Ahora sí, esto hay que ser claro que hace 20 años atrás era distinto y hay empresas que están instaladas que tal vez no tenían esa exigencia, ¿cierto? Pero cumplen de alguna forma con la norma. Y por otra parte mencionar que hay ejemplos que a través de este impuesto verde que se está también aplicando a las empresas, de alguna forma les está haciendo más caro generar emisiones, eso se cuantifica. Y por lo tanto hay empresas como una azucarera que está ubicada en San Carlos que está haciendo una reconversión tecnológica, y teniendo una caldera generando hartas emisiones y están entonces recambiando su tecnología para generar menos emisiones. Sabemos que otras empresas están pidiendo, de hecho, recursos de Corfo, por ejemplo, otro instrumento, justamente para incorporar nuevas tecnologías y entonces disminuir estas emisiones. Pero eso avanza en carriles paralelos, como les digo, por el sistema de evaluación de impacto ambiental o por este impuesto verde que se le está exigiendo más a las empresas y que de alguna forma también se busca complementar ahora con este plan de acción regional, que para finalizar aprovecho de agradecer la contribución de cada uno de ustedes para que este instrumento en verdad tenga un impacto en la sociedad de nuestra región de Ñuble. Gracias. Este inventario que ustedes hablan de un inventario regional, nacional, ¿cómo? Regional. Y están en nacional o regional. Hay un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero y que a la vez desarrolla inventarios regionales. Pero en el fondo es la desagregación del inventario nacional para cada una de las regiones. ¿Y en ese inventario hay por subsectores? Sí. Subsector porcino, subsector avícola, subsector agropecuario. No a ese nivel de detalle, gobernador. ¿Y cómo nosotros sabemos finalmente, en el caso de regiones como la nuestra, ¿no? que son agrícolas, forestales, los subsectores que emiten? ¿Cómo hacemos esa discriminación? Para saber cuál es el dato. Eso es lo que a mí me preocupa, el dato. Sí. No, es que no está desagregado a ese nivel. Tendríamos, si quisiéramos construir algo de eso, tendríamos que elaborar, construir un inventario regional a ese nivel de sector y solicitar un fondo, porque el inventario se construye a función de los reportes que hay de las emisiones. Muy bien, gobernador. Acabamos de apoyar un proyecto que ya fue adjudicado por la Universidad del Biobío para la incorporación, la adquisición de un equipo, un instrumento de medición de gases de efecto invernadero, incluye metano, de hecho, con el cual la universidad puede medir también in situ la generación de ciertas plantas en particular. Entonces, puede existir ese detalle a corto plazo con este nuevo equipamiento que ya cuenta, en este caso, la Universidad del Biobío. Apoyamos en esa adjudicación de ese proyecto. ¿Y no podemos entonces incorporar eso como medida? Porque hoy estamos grabando algo sin un dato, ¿no? ¿Por qué no, Susana? O sea, lo que pasa es que cuando uno habla de estos temas uno tiene que tener datos. Entonces, si no tenemos datos por subsectores y se va a hacer un proyecto que nos permite tener ese dato, ¿por qué no incorporarlo entonces? ¿Puedo hacer una alusión? Sí. El proceso de elaboración de este plan regional empezó con toda una caracterización regional. ¿Sí?
En esa caracterización regional, que lo que se hace es un diagnóstico por diferentes sectores, ¿no es cierto? Y específicamente lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero, se utiliza este invernadero que es a nivel nacional y también se trabaja con estadísticas de todos los sectores que participan de la elaboración del plan. Dentro de ello, lo que más se destaca que los efectos de gases invernadero a nivel nacional y tanto en región son los incendios, ¿ya? Y los incendios que se tipificaron desde el año 2017 en adelante y con el impacto que se produjo a nivel regional. Desde esa perspectiva se priorizó tanto a nivel nacional como a nivel regional que los incendios, ¿no es cierto?, deberían estar dentro de las medidas tanto como de adaptación, de mitigación, ¿no es cierto?, para poder disminuir su influencia dentro de lo que es el cambio climático a nivel regional. Desde esa perspectiva también hay que analizar el hecho de que en las consultas ciudadanas no hubo ninguna intervención, ¿ya?, acerca de el tema de el relleno o vertedero sanitario que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, en Ñuble. Y por otro lado tampoco el tema acerca de los planteles porcinos que afectan principalmente, ¿no es cierto?, a la comuna de Chillán y Chillán Viejo en emisión de olor. No tuvimos ninguna consulta u observación en todo este proceso participativo que fue abierto. Entonces, no se incluyó como una medida específica y determinante con apellido que diga, ¿no es cierto?, olores o vertederos o relleno sanitario. No obstante, como decía mi colega, desde la perspectiva técnica, nosotros le incorporamos dentro de las medidas de mitigación que tienen que ver con el sector energético, del cual de las 19 observaciones, 18 eran del nivel energético, se tomaban con todas, ¿sí? Y sobre todo acerca de cómo la región se iba a diversificar su matriz productiva, orientándola, ¿no es cierto?, a las energías renovables no convencionales y si esto afectaría la calidad de vida en términos de ocupación de suelo y paisaje de la región. Ninguna de las observaciones iba dirigida hacia el tema del vertedero ni hacia el tema, ¿no es cierto?, de gases u olores por los planteles porcinos. Desde esa perspectiva no se incluyó, como les decía yo, con nombre y apellido. Trabajamos todas estas observaciones en virtud de las etapas que están establecidas. Este plan que nosotros estamos presentando hoy día, que se ha realizado con toda la ciudadanía y con todos los equipos técnicos de los diferentes servicios públicos, no está escrito con sangre, como se dice, o no está determinado que se haga de una forma establecida de aquí a 5 años. Todo esto se tiene que revisar anualmente porque lo establecen los reglamentos que regulan, ¿no es cierto?, la Ley de Acción de Cambio Climático. Por lo tanto, nosotros podíamos incluir alguna acción que apoye la mitigación de efectos de gases invernaderos asociada a la producción de planteles porcinos o de, ¿no es cierto?, relleno sanitario, si es que existe algún elemento técnico que así lo justifique y que también se solicite desde algún servicio o desde el mismo gobierno regional. Eso cuánto podía yo agregar. Ya, vamos a proceder a su votación, estimado consejero El Cabo. ¿Cumplir la nómina? Sí. Para hacer la votación. Ahí está. ¿Lo hacemos nosotros? ¿El listado? Sí, está en la pantalla. Ya, entonces, parto yo mismo, parece, ¿no? Ya. En mi caso, yo me voy a abstener en este caso particular de la votación porque creo que este tema es relevante en la región y además prefiero dar la discusión en el Consejo Regional en este punto particular. El delegado presidencial. Apruebo. El CRM de Medio Ambiente. Apruebo. CRM de Vivienda. Yo creo que los puntos que pusieron a la mesa son importantes, así que me abstengo. CRM de Educación. Apruebo.
Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Apruebo. Ceremi de Nacionales. Apruebo. Ceremi de Obras Públicas. Apruebo. Ceremi de Salud. Me abstengo. Ceremi de Energía. Apruebo. Ceremi de Agricultura. Ceremi de Economía, Fomento y Turismo. Ceremi de Transporte. Apruebo. Alcalde de la Comuna de San Carlos. Apruebo. Alcalde de la Comuna de Coihueco. Apruebo, presidente. Alcalde de la Municipalidad del Carmen, en este caso. Apruebo, presidente. El director de la ONG Oxum. Dice que se abstiene, salió. Si verificamos. Ahí está. Ceremi de Desarrollo Social y Familia. Sí. Me abstengo por las observaciones dirigidas por el gobernador. Y nos falta de Agricultura y Economía, pero no. ¿Cómo queda la Bien, entonces, perfecto. Entonces, 12 aprobaciones, 4 abstenciones. Se aprueba esta materia. Pero, por supuesto. Bien. ¿Alguna otra alcance? Sí, yo creo que sí, un trabajo realizado. Bien, ¿algo más, estimado consejero? Sí. Brevemente, quiero agradecer el tremendo trabajo que lideró el equipo que estaba a cargo de esto. Nosotros, la mayoría de la serie tiene equipos bastante pequeños. La orientación que hizo la Secretaría de Medio Ambiente, en este caso, por intermedio de Ceremi, también gracias al tremendo trabajo de María Valentina, que nos ayudó y colaboró tremendamente en este desarrollo. Como se mencionó, energía tiene alta observación, también tiene alta temática asociada sobre todo a los gases de efecto invernadero, sobre todo al recambio de la matriz energética. Entonces, agradecer el tremendo trabajo a cada uno de los actores, el apoyo que se hizo, el traspaso de conocimiento también, que es muy importante porque nos permite a los equipos que se quedan, porque finalmente los equipos son los que se quedan, los que van a seguir trabajando en este monitoreo, también capacitarlos y enseñar, incluirlos también en este trabajo, instalando capacidades también en los equipos regionales. Así, agradecer el tremendo trabajo que se realizó. Y también nosotros vamos a seguir siendo ciudadanos y también tenemos la responsabilidad de seguir atentos a cómo se va desenvolviendo esto. Así que muchas gracias. Nacional. Igual me sumo a los agradecimientos que hace, de verdad un tremendo trabajo lo que han hecho. Como todo en la vida progresa, la realidad es dinámica, ¿cierto? Y los instrumentos son flexibles. Por lo tanto, me parece que esta discusión que se dio es interesante, va a aportar a la discusión en el futuro, teniendo más certeza, ¿cierto? El avance de los estudios que decía Mario, nada está escrito en piedra, usted quiso decir. Y este plan lo bueno es que revisarlo anualmente. Me parece que esta observación podrá ser atendida durante este año 2026 con mayor y mejores antecedentes. Así que muchas gracias por su trabajo y por todo que han aportado. Muy bien. ¿Alguien más? Mencionar más bien de que yo creo que el cambio climático es un gran desafío, que este plan de acción va a contribuir a eso y que efectivamente, primero yo recojo lo del plan de acción y específicamente en el ámbito de los gases de efecto invernadero, que entiendo que en el plan de acción se enfrentan lo que se establecieron como prioridad. Por lo tanto, creo que esa área se está trabajando, que siempre que hay que evaluarlo, se tienen que ir incorporando nuevos antecedentes y creo que sobre todo las nuevas autoridades que van a conformar este comité es un gran desafío porque es algo que se tiene que implementar y desarrollar. Creo que
No, lo que no puede hacer es que quede en el papel. Igual quería... bueno, igual sumarme al agradecimiento y también por la invitación. Desde que empezó la participación ciudadana a mover nuevas reuniones y a tener nuevos bríos, me gustó porque nosotros somos como la voz del pueblo, del territorio, conocemos nuestras realidades. Entonces, de repente, en una oficina se puede capturar algunas cosas, pero no directamente de lo que pasa en los territorios. Y una de las observaciones que salió es precisamente de más participación ciudadana. Yo, si bien es cierto, como decía en un inicio, fue una iniciativa propia, me invitaron, participé, gasto mi plata, nadie me paga, vengo con mi botellita con agua y todo eso, pero porque tengo la voluntad y tengo la convicción de que sí se pueden hacer cambios desde lo personal. Cuando uno tiene la convicción personal de que las cosas sí pueden cambiar, pero tienen que empezar por uno, sí se producen cambios. Entonces, también me interesa de que a lo mejor se lleve a cabo una acción para que participe más gente en esta actividad, que no sea yo como la única o Zoom que estamos participando. Entonces, también hay más peso también para poder hacer el seguimiento a este plan. Así que yo agradecer, estoy contenta de haberlos conocido y les deseo que cada uno lo que siga les vaya muy bien y espero encontrarlos por ahí en nuestras actividades y cuenten conmigo si es necesario, si alguna vez quieren visitar Santa Lucía bajo Yunca y Ñuble, ahí lo espero, ¿ya? Para que vamos a quemar la verdad. Bien. Mario, ¿quieres decir algo? Nuevamente solo reiterar el agradecimiento a cada uno de los presentes, a quienes están también de forma remota, que nos han acompañado por un año y medio más o menos de trabajo en incorporar las medidas, las 16 medidas en este plan, que bueno, puede ser perfectible, pero se están estableciendo las medidas de seguimiento, de elaboración también de un nuevo plan a 5 años, ¿cierto? Entonces, de revisión de aquellas medidas que se puedan mejorar y cómo también este instrumento conversa con otros instrumentos paralelos, como se ha mencionado, con el espíritu de que a nuestra población de la región de Ñuble y nosotros como ciudadanos, en verdad estemos mejor adaptados y podamos enfrentar este cambio climático que va a ser una realidad para el futuro. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.